Regresamos con más análisis en Así Estamos. Estamos listos para nuestra entrevista esta mañana, pero revisemos un poco el WhatsApp porque está cargado. Hay mensajes a través de nuestro WhatsApp 72 55 44 81. Tenemos este mensaje que dice: buenos días, mi opinión acerca del manejo del problema es que es lamentable. Sobre la partida del presidente lo considero irresponsable de su parte. Esto me recuerda a los años 70 y 80 cuando quemaban los buses y tiraban bombas en el país. Han hecho, dice, noticia con un tipo al que le acusan que planea el paro. Lo capturaron, pero el paro todavía sigue y la bendita frase "no nos van a amedrentar", como que te aburre. Así estamos en El Salvador. Nos manda también una fotografía. Esta es la situación, ¿no? Un meme, dice: como está el tiempo, nadie se salva. La gente también tiene espacio para el humor. Buenos días. No sé por qué se admira a la población que el presidente salga del país para chequearse su salud. Cuando alguien está enfermo, busca al médico, y creo que él no confía en médicos de este país. Bendiciones. Son algunos de los muchos. Hoy hay muy poco tiempo, más adelantito vamos a continuar, porque ya están con nosotros nuestros invitados, el doctor Félix Ulloa, Paul Steiner y Luis Nuila, que son parte de este movimiento Alto a la Impunidad. Ya Luis explicaba un poco, queremos que la gente entienda qué es la impunidad. ¿Y por qué decimos que hay impunidad? Porque hay quienes dicen: no, en el país no se necesita hablar de una comisión contra la impunidad y la corrupción. ¿Qué es lo que realmente hay en el país, doctor Ulloa? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. El país está viviendo momentos difíciles, es decir, bueno, estos días ya tú lo leías ahí en los WhatsApp y lo que es todas las redes sociales reportando la situación de angustia que está viviendo el pueblo y la crisis institucional que tenemos, que definitivamente ha sido desbordada por estos niveles de confrontación y de crispación del ambiente político. Aunado a eso, traemos una mora estructural en la solución de grandes problemas que han venido siendo una especie de legado en una sucesión de gobiernos que a estas alturas, como hemos dicho en otras ocasiones, ya no podemos seguir poniendo la basura debajo de la alfombra. Ya llegó un momento en que tenemos que limpiar la casa, en que tenemos que saldar estas cuentas del pasado, y para ello se requiere el esfuerzo, desde luego, de las instituciones nacionales. Confiamos en las instituciones del país, pero consideramos que no tienen los recursos suficientes para la magnitud de la tarea. Por eso es que creemos que es oportuno una asistencia internacional, que tradicionalmente la hemos recibido de Naciones Unidas, y por ello hablamos de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, porque corrupción e impunidad son como las coordenadas de esta crisis estructural que se ha venido dando durante el tiempo. ¿El gobierno recibe esto como que si se le está diciendo: usted no funciona, usted es corrupto, usted es impune? ¿Es sinónimo de eso pedir esto? Básicamente, nosotros nos guiamos por el artículo 1 de la Constitución, donde el Estado está obligado a darle o brindarle a la ciudadanía, que es el soberano, seguridad, salud, educación y justicia. Desde el momento que se firmaron los acuerdos de paz, se comenzó realmente a implementar esa Constitución que se firmó al inicio de los 80s, y el problema ha sido que se ha implementado de una manera parcial. No tenemos un nivel de enfoque hacia la ciudadanía, sino que ha sido un nivel de enfoque hacia la partidocracia. Entonces el sistema no está completamente diseñado. Nuestro llamado de una comisión internacional no es para criticar a un solo gobierno. Con todo respeto, hemos tenido corrupción, hemos tenido impunidad, hemos tenido un montón de abusos desde muchísimo antes de los años 60 y la seguimos teniendo hoy. Entonces, el objetivo de una comisión internacional es para, como dice Félix, limpiar la casa. Nuestro movimiento se llama Democracia Limpia. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es limpiar la democracia que tenemos en el país, como dice Félix, acercar la Constitución al ciudadano y tratar de asegurar que el verdadero soberano del país regresa a ser el verdadero fin del Estado. Después de los acuerdos de paz hasta ahora,
estamos un poquito al revés. Los privilegios, etcétera, de la clase política han reinado sobre los derechos del ciudadano. Nuestro objetivo es tratar de darle vuelta a eso y poner el orden, como dicen en buen salvadoreño, poner el buey al frente de la carreta y no detrás. En Guatemala la CICIG ha logrado destapar ollas de corrupción, lograr acusaciones importantes, que ese es un tema relevante, pero el tema de la democracia es otro. Es decir, ¿esto viene a ser un elemento para mejorar la democracia o solamente para contrarrestar la impunidad y la corrupción que pueden estar viviendo nuestros gobiernos centroamericanos? Bien, el concepto de democracia no es el momento que el ciudadano va y vota y elige funcionarios. De hecho, el concepto que nosotros estamos manejando como movimiento Democracia Limpia es sencillamente que el ciudadano esté consciente de que es el más importante sujeto dentro del Estado. Y el gobierno no debe de sentirse atacado por estos movimientos, sino que debería sumarse, porque los movimientos, por ejemplo, de solicitar una comisión internacional contra la impunidad, no es más que decirle al gobierno que tiene deficiencias en cuanto a la investigación, en cuanto a sus instituciones, faltan presupuestos. Por ejemplo, yo como fiscal me sentiría abrumado de la cantidad de procesos que tengo que mover todos los días con tanto crímenes, con tanta impunidad que ha habido, no solo en estos tiempos, sino que del pasado. Como policía me sentiría abrumado, por ejemplo, de la cantidad de acciones que tengo que tomar, ¿verdad?, para combatir el crimen, ¿verdad? Y así sucesivamente consideramos que el sistema está abrumado. Y entonces nosotros tenemos que llegar al ciudadano a decirle, miren, si ustedes son la parte más importante del país, son el soberano, entonces ustedes tienen que hacer valer sus derechos, ¿verdad? Y una de las maneras como lo estamos haciendo es despertar la conciencia del ciudadano a través de este movimiento. Digamos que el ciudadano diga, no, mire, hasta aquí, basta ya, dejen de bolsearnos, ¿verdad? Porque al final el que paga es el ciudadano de a pie. El que paga, por ejemplo, con su vida es el pobre motorista, que él lo único que va a hacer es hacer su trabajo. El que paga es toda aquella gente que le toca caminar, no cuadras, sino que a veces kilómetros, para llegar a su puesto de trabajo. Entonces, consideramos nosotros que Guatemala nos ha dado una gran lección. La CICIG está funcionando bien. Incluso los informes, yo he leído el informe sobre el financiamiento, sencillamente se ven muchas cosas oscuras, la penetración de grupos que manejan dinero de manera ilícita, eso es lo que ha estado, digamos, financiando la política, la partidocracia, no solo en Guatemala, sino que consideramos también de que eso ha pasado y está pasando en varios países. ¿Hay reacciones a esto que ustedes piden, que va desde la acusación de desestabilización, el golpe de Estado, o hasta quien más puntualmente, como Lorena Peña, dice, en Guatemala hay CICIG y no se ha acabado ni el crimen, ni la corrupción, ni se ha acabado el narcotráfico? Es decir, como poniendo a que esto no va a lograr resolver esos grandes problemas de países como los nuestros. Claro, hay muchas lecturas que se hacen de la realidad y todo depende del cristal con que tú la ves. Nosotros no estamos proponiendo soluciones de la noche a la mañana. Esto no es una cosa mágica, no es una receta para resolver los problemas que hay. Esto es un esfuerzo para comenzar a hacer las cosas que se debieron haber hecho hace tiempo, que como dice Paul, la responsabilidad la tuvo un liderazgo político establecido en los partidos a partir de la Constitución del 83, que le dio ese monopolio al partido y se creó este sistema que se llama partidocracia, que no es un término peyorativo, es un término de ciencia política, que es el poder de los partidos. A partir de la sentencia 61-2009 de la Sala de lo Constitucional, se hace un giro y se dice, no, miren, interpretando el artículo 85 de la Constitución, el centro de la democracia, el sujeto de la democracia no es el partido político, es el ciudadano, es la persona humana. Esa es la interpretación que hace la Sala a partir del artículo 1 de la Constitución y del principio pro homine,
que ilumina todo el derecho internacional de los derechos humanos para calificar este tipo de situaciones. Entonces, con esta visión más contemporánea, que no es la que tuvimos en el 83 cuando estábamos en guerra, sino que 30 años más tarde, tenemos que colocar al ciudadano como el sujeto de la política. Y los ciudadanos ahora decimos, miren, estamos cansados, ustedes han tenido 30 años desde el 83 como partidos para organizar la sociedad y miren lo que nos han dejado. Entonces es tiempo que como ciudadanos les digamos, denos la oportunidad de actuar como sujetos para ver si con el apoyo de la comunidad internacional, en este caso de Naciones Unidas, podemos crear una comisión independiente, no que lo sustituya a ustedes, porque ustedes no son las instituciones del Estado, que venga a fortalecer las instituciones del Estado, que venga a fortalecer la Fiscalía, la Policía, el sistema judicial, el órgano judicial, etcétera, y con esa ayuda, con esa asistencia técnica, con ese apoyo, vamos a empezar la tarea. Entonces tampoco ni queremos reeditar la experiencia de Guatemala porque cada país tiene sus propias particularidades, ni estamos copiando modelos, lo que estamos viendo es que si en Guatemala la ciudadanía como tal, más allá de los partidos, salió y logró establecer y hacer oír su voz a partir del trabajo que había hecho esta comisión, porque son los informes de la CICIG los que dieron paso a que la ciudadanía saliera y exigiera que los corruptos fueran juzgados, y por eso renunció la vicepresidenta, por eso el presidente está al borde ya de un antejuicio, han renunciado grandes funcionarios, peces gordos que cayeron, y eso es lo que está sucediendo en Guatemala. ¿Qué va a suceder lo mismo en El Salvador? No, ni lo pretendemos, ni creemos, ni esperamos que sea así. Nosotros vamos a llevar nuestro propio proceso de acuerdo a nuestra realidad, pero lo que no podemos es negar esa oportunidad de traer, solicitar, demandar de la comunidad internacional, en este caso de Naciones Unidas, una asistencia técnica especializada para combatir estos dos fenómenos, estos dos flagelos, corrupción e impunidad. Esto Estados Unidos lo ha puesto sobre la mesa porque fue el mismo Thomas Shannon, fue el mismo John Kerry en su visita a Guatemala, dijo, si vamos a ayudar al Triángulo Norte, pues nos gustaría que se venciera este tema de la corrupción, este tema de la impunidad en los tres países del Triángulo Norte. Tiene que ser el gobierno salvadoreño el que mande la misiva o la comunicación a Naciones Unidas y pida que se instale. El gobierno ha dicho, esto sería un error político, pedirlo. ¿Qué piensa, Paul? Básicamente, creo que tenemos que analizar las voluntades. Si estamos todos de acuerdo que el accionista, dueño del país, es la ciudadanía, nosotros lo que estamos tratando de decirle es, señores accionistas, ¿están ustedes satisfechos con la manera en que se está manejando la partidocracia y los derechos de la ciudadanía? ¿Están ustedes a favor o en contra de la impunidad con la que estamos viendo la operación de muchas de las áreas de ese mismo artículo 1 que debería garantizarnos? Si nos ponemos a pensar que en 2003 El Salvador firmó el convenio internacional con las Naciones Unidas contra la corrupción y el narcotráfico, se ratificó por nuestra Asamblea Legislativa en julio de 2004. Creo que ya, si mis números no me fallan, son 11 años desde que fue ratificado. Digamos 12 desde que fue firmado, y así me sale fácil el cálculo, de 6 años de un partido de derecha, Arena, y 6 años en el gobierno de un partido de izquierda, el FMLN. Tenemos muy poca evidencia de que hay un avance contra ese mismo convenio, que ya es ley en El Salvador. Entonces, esa es una evidencia de una falta de voluntad de la clase política de querer hacer un cambio. Más allá, tenemos una organización a nivel mundial que se llama la GOPAC. La GOPAC es la organización global de parlamentarios contra la corrupción. Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa recién salida, es todavía, por lo menos en el sitio web, el presidente del capítulo al que pertenece El Salvador. En el año 2013 se firmó en representación del Parlamento de El Salvador un acuerdo de todos los parlamentarios que dice que la corrupción, la gran corrupción, que es básicamente la corrupción del Estado, no necesariamente una corrupción en el área privada,
Pero sí, la gran corrupción aplica a una corrupción sistémica, una corrupción al Estado. Se debería de considerar por parte de los países miembros como un crimen de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Desde que lanzamos la campaña el 11 de julio, que ya llevamos 19, 20 días en el proceso, un montón de comunicados. Yo firmo si investigan a todos parejo. Yo firmo si se va para atrás, investigamos a todos los crímenes de corrupción, de delitos, etc. Pues la Asamblea Legislativa ha tenido desde el año 2013 el poder en sus manos de declarar que la gran corrupción, crímenes al Estado, sea un crimen de lesa humanidad. Eso significa que no prescribe. Podremos regresar hasta, el primer presidente de El Salvador, investigarlo por corrupción si queremos. Ese es un ejemplo más de la falta de voluntad de la clase política, porque quienes pertenecen a la Asamblea Legislativa, los políticos, miembros de los partidos por quienes nosotros votamos para que nos representen. Eso que más información le puede dar al accionista del Estado, que es el ciudadano, de que la administración actual no tiene la voluntad de limpiar la casa. Uno podría pensar que estamos hablando de momentos y de situaciones diferentes, ¿no? Hablar de corrupción e impunidad y hablar de este problema del transporte en este momento, pero es relacionado. ¿Es esa una muestra que este sistema ya colapsó? Hablando de impunidad, hablando de lo que tiene el ciudadano para solucionar sus problemas, Luis. De hecho, esa es una muestra que tenemos, que está viviendo el ciudadano, que es consecuencia de la impunidad. Porque aquí cualquiera puede decir, bueno, voy a protestar por algo, voy a presionar, pero el crimen que cometen, por ejemplo, todos estos grupos, digamos, pandilleriles, las maras y el crimen organizado, están afectando al ciudadano y es una medida que ellos están tratando de imponer para negociar. Pero no podemos negociar con el crimen, o sea, con delincuentes, es un delito. Pero si lo vemos acá, el gobierno supo de este proceso, de este boicot al transporte el domingo. ¿Y por qué después de esos tantos días, hoy es jueves, hasta ahora comienzan a poner soldados en los autobuses? ¿Y a quién afectan? Siempre al ciudadano. El ciudadano es el afectado, el ciudadano es el que tiene que ir, poner siempre su esfuerzo, caminar largas distancias. Siento yo de que esta es una clara muestra de que la institucionalidad del país es deficiente, está caída, y que necesita el gobierno ser fortalecido con ayudas, con instituciones así como una CICIG, ¿verdad? Esta CICIG que nosotros estamos solicitando no es una institución que viene a sustituir a la Fiscalía General de la República, sino que viene a apoyar, a sumar esfuerzos con profesionalismo. Muchos de los casos, digamos, que son procesados, muchos de los casos se caen sencillamente porque no hay calidad en la investigación. O sea, y eso vemos nosotros a nivel de policía, a nivel de fiscalía, etcétera. No hay una calidad de la investigación. Entonces, mucha gente se queja, bueno, agarran delincuentes, pero a la vuelta de 3, 4, un mes, lo que sea, están libres y cometiendo las mismas fechorías. Siento yo de que esto del paro al transporte, todo el mundo está sacando, digamos, su raja política, y en realidad lo que debemos de hacer es sencillamente focalizar el problema y solucionarlo. De hecho, considero yo de que el gobierno se ha tardado mucho en implementar acciones correctivas a través de este chantaje, digamos, que han hecho los grupos criminales, y al final, pues, el gobierno tiene que ponerse, digamos, serio y actuar y tomar medidas adecuadas en el tiempo adecuado para evitar que la población siga la que siga pagando los platos rotos de cualquier cosa. Por ejemplo, si hablamos de impuestos, es la población la que los paga.
Si hablamos, por ejemplo, de corrupción y de dineros que no llegan y benefician a la población, al final son los impuestos de todos los ciudadanos los que estamos pagando esa corrupción, ese despilfarro, etc. El gobierno, digamos, ha tenido mucha cantidad de dinero en sus manos. A la fecha hay más de 39 mil millones de dólares que han tenido en sus manos y no vemos, digamos, los grandes hechos. No vemos que este país esté saliendo del atolladero en que estamos. Hay más desempleo, hay más subempleo, hay mucha informalidad, hay gente que a puras penas subsiste, logra cubrir sus necesidades diarias, y siento yo de que este movimiento que nosotros estamos impulsando, democracia limpia, alto a la impunidad, tiene una gran relevancia porque nosotros estamos tocando la conciencia del ciudadano. A ver, si hay algunas preguntas del público, se las trasladamos. Sí. Aquí también el soberano tiene participación. Por favor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Hay alguna pregunta para nuestros invitados sobre este tema? Sí, no, solamente hacerles como se llama la aclaración, ¿verdad? Sí. De que, si yo les digo, si según la comisión que ellos están organizando, yo creo más firmemente de que sería como partido del FMLN no quiere aceptar esa comisión porque está de otro país, ¿verdad? Uh-huh. Pero si fuera Arena que estuviera en el gobierno sí la aceptaría, ¿verdad? ¿No bien? Ajá. Ok. Ese sería el problema, o sea, mi punto de vista. La polarización, el casi tema automático de que lo que propone o va a afectar a un lado, el otro solo lo puede aprobar si realmente lo va a afectar o viceversa. ¿Qué es esa polarización política, la partidocracia? Sí, bueno, mira, vivimos un ambiente de polarización extrema en estos días, tanto que se ha crispado el ambiente llegando a acusaciones de golpes de Estado, de desestabilización, en fin, una situación muy tensa que se agrava con este fenómeno del boicot al transporte que han puesto los grupos criminales organizados. Todo esto es un telón de fondo en el que la propuesta nuestra coincide, porque esto no es un tema que surge pues en coordinación o en consonancia con todos estos hechos, sino que se da en una coyuntura. Pero de la misma manera hemos visto la declaración del juez Garzón, que ha venido al país a un evento de derechos humanos y sale afirmando de que una comisión de esta naturaleza sería oportuna, lo mismo que dice Monseñor Rosa Chávez, ¿verdad? Que hay que examinar la posibilidad porque tenemos que hacer una evaluación del estado de nuestra institucionalidad, si está suficientemente sólida, suficientemente fuerte, suficientemente dotada de los recursos para la magnitud de la tarea. Y si al hacer ese análisis vemos que necesitamos asistencia, apoyo, colaboración en algunas áreas, pues ¿por qué rechazarla? Entonces el tema es que cuando tú estás polarizado, el no absoluto o el sí absoluto son las constantes que se dan. Entonces, sí, sin condiciones, o no, porque no. Y hay una zona intermedia, esa zona gris, donde se mueve el gran electorado, la gran ciudadanía, la gran masa crítica de la sociedad, esas mayorías silenciosas que no son tomadas en cuenta, y que esa es la voz que estamos queriendo que se escuche, no de los puntos de los dos polos que ocupan el escenario y llenan con esos ecos, ¿verdad?, los rechazos a las propuestas sin analizarlas. Fíjate que en este caso, cuando hablamos con algunas personas que inicialmente empezaron a oponerse, creyendo, como decía Paul, de que esta es una iniciativa que surge cuando ya los delitos supuestamente cometidos en los gobiernos de Arena han prescrito, y entonces solo se van a juzgar los de los últimos gobiernos, y les explicamos, no, mire, primero se trata de casos que ni somos jueces ni vamos a ir a juzgar, estamos pidiendo asistencia técnica internacional de Naciones Unidas para combatir la corrupción y la impunidad, que son estructurales. Y cuando, así como Paul lo explica, hay una posibilidad de declarar delito de lesa humanidad la gran corrupción, y un delito de lesa humanidad no tiene ninguna prescripción, entonces estamos diciendo, mire, que es para juzgar toda la situación que viene siendo la causa de que estemos en este momento de confrontación. Tenemos otra llamada, Paul. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Algún comentario y pregunta para nuestros invitados sobre este tema? Sí.
Claro, un comentario, bonito tema, de la situación de lo que está aconteciendo. Podría yo concluir de que esta es una situación orquestada por parte del FMLN. En todo caso, hemos venido nosotros viendo la situación desde épocas atrás en la que el FMLN se opuso a costa de lo que fuera posible en las decisiones por parte del FMLN de Arena, en lo que pudo haber hecho Arena de aplicar lo que fue la mano dura. El FMLN se opuso en cierta manera de poder él dar su voto para una decisión buena de lo que era Arena. Entonces hoy en día vemos cómo está clamando al ejército, cómo vemos de que pide a costa de lo que sea cuando ellos anteriormente eran unos opositores, y vea cómo tan hipócritamente ellos están actuando ahora. Vemos también otro caso, cómo es la situación de las pandillas que están siendo entrenadas por parte del FMLN en diferentes partes de que se rumora, y ahora se ve reflejada la situación de que son ellos mismos los del FMLN y a través de las pandillas que están llevando este flagelo de delincuencia, matando a gente inocente. Gracias por llamarnos, muy amable. La gente interpreta esto, ¿no? Y esas son las cuestiones que no le van a permitir salir al país si vamos también en un proceso de investigación y de acusar siempre, de acusaciones. Recuérdate que básicamente el Estado y las instituciones siendo diseñadas y manejadas por la clase política necesita lograr mantenerse en esa posición de control a través de los votos. Y es básicamente un ejercicio de mercadeo. Lo hacemos con marcas todos los días. Queremos la lealtad del consumidor para esa marca y así la competencia logra vender menos. En básicamente polarizar a la población es parte del obstáculo a crear una participación ciudadana en el manejo del Estado, que es la verdadera democracia. Votar, como dice Luis, es solo una partecita así. Cuando yo lancé originalmente la frase "alto a la impunidad" en televisión, dije: hermanos salvadoreños, nos están viendo la cara, nos están bolseando y se están saliendo con la suya. Y básicamente ese mismo nivel de polarización nos ha creado una pared. Esa pared nos hace reaccionar, como dice Félix, de un extremo o de otro. Pero nosotros estamos haciendo una pregunta bien sencilla, y la voy a hacer hacia la cámara, si me permite. No sé cuál cámara estamos viendo. Básicamente, ciudadano salvadoreño, esto no es político. Nuestro movimiento te quiere hacer una pregunta. ¿Estás a favor o en contra de la corrupción y la impunidad? Esa pregunta, por favor, considérala, piénsala dejando de un lado la ideología y piénsala con tu conciencia. Piensa en el futuro de tus hijos y el país que tú quieres heredarles. Si tu respuesta es no estoy de acuerdo, estoy en contra de la corrupción y la impunidad, firma nuestra petición. Si es el caso de que estás a favor, no tienes que firmarla, nadie te puede obligar. Nosotros estamos tratando de llevar esa pregunta a todo salvadoreño en el país, porque esa es la decisión de los accionistas. Si hay una mayoría que dice queremos combatir honesta e integralmente la corrupción y la impunidad, queremos una comisión internacional. ¿Dónde se firma? ¿Cómo hace la gente para sumarse a esto si la gente quiere hacerlo? Ahorita todas las firmas son electrónicas a través de nuestro sitio web, altoalaimpunidad.com, todo una sola palabra. El sitio carga en modo seguro. Al final ahí puede ver videos que le explican nuestra manera de pensar, nuestra petición. Ahí puede leer la petición completa, les explica quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, por qué lo queremos hacer, y al final de la página hay un formulario. Usted ahí pone sus nombres, sus apellidos, su número de DUI, y eso, por favor, tengámoslo bien claro, no se va a comunicar a nadie. Está garantizada la seguridad y la confidencialidad de esa información. Usted ahí pone su correo electrónico, pone su número de WhatsApp si quiere, y un comentario de por qué firma.
Al final solo aprieta el botón que dice firmar y ahí está, ya firmó. Le manda una confirmación por correo electrónico para que usted la tenga y también... ¿Y estas firmas a dónde van a ir a parar? Estas firmas, nuestra obligación en una petición para una comisión internacional es reconocer que solo hay una persona que puede pedir a la ONU un acuerdo para crear una comisión internacional, y ese es el presidente de la República. El señor Salvador Sánchez Serén tiene ahorita en sus manos la oportunidad de ser recordado como el ciudadano presidente que limpió la democracia en El Salvador. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe y sea realmente un verdadero revolucionario en El Salvador para limpiar esa democracia que tenemos. Pues yo también les quiero preguntar, ¿cómo se ha manejado el tema del paro al transporte? Hablando de lo que los ciudadanos tenemos derecho también a expresar, ¿bien o mal? ¿Qué piensan? ¿Bien o mal? Mi opinión es mal. ¿La tuya? Honestamente, es un síntoma de lo mal que están las instituciones en el país. ¿Tú preguntas por el manejo Sí, o por el fenómeno? El manejo que ha hecho el Ejecutivo en el Bueno, tema este. recuerda que es una acción de Estado, donde el Ejecutivo tiene liderazgo, porque tiene pues los instrumentos, como los ministerios de defensa, la policía, etcétera, pero entran otros componentes. El caso de la Fiscalía, que no depende del Ejecutivo y que ha reaccionado adecuadamente, pues ya haciendo los procedimientos, y el órgano judicial, porque no debemos de olvidar que esto es un triángulo que debería ser un triángulo virtuoso para combatir la criminalidad. Una responsabilidad del Ejecutivo, una responsabilidad del órgano judicial y de aquellas instituciones auxiliares de la justicia, como es la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que si hacemos una evaluación a estas alturas, encontramos de que ha habido una reacción bastante tardía, a pesar que hay un plan de contingencia, pero no hemos visto que haya sido combatido con el instrumental institucional que pudo, primero, como decía Luis, haberlo prevenido si se tenía la información previa, y segundo, haberlo limitado en menos de 72 horas. Ya llevamos 4 días y el fenómeno sigue. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero gusto tenerlos con nosotros en este programa y conocer el pensamiento de este movimiento, la finalidad, y pues ojalá muchos ciudadanos se sumen, porque creo que todos tenemos que estar en contra de la impunidad y de la corrupción en todas las áreas, en toda la vida nacional. Así que gracias también por ese esfuerzo ciudadano. Se agradece porque son muy pocos ciudadanos a veces haciendo lo que les toca hacer también. Y ustedes están haciendo esto. Muy amables. Vamos al tráfico inmediatamente. Continuamos con Así estamos.